Ya tenemos con nosotros a su excelencia reverendísima Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y cada vez que Adalberto le da un toquecito está con nosotros aquí para hacer sus grandes aportes, como siempre lo ha estado haciendo, y ya es un referente como ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por todo este desarrollo en el campo de la investigación y otros aspectos importantes con esta alta casa de estudio. Buenos días, Monseñor. Placer tenerle por aquí. Buenos días a toda la teleaudiencia que día tras día ven este programa tan importante. Y como usted decía, agradezco siempre a Teleuniverso por todas las oportunidades que me han dado para dirigirme a la comunidad nacional e internacional. Creo que soy un hijo privilegiado del canal. Canal 55. Es un universo bastante grande el que tenemos de seguidores aquí en Super TV 55 y siempre sus comentarios, sus opiniones son bien recibidas, bien valoradas. ¿Cuál es la mayor preocupación de la Iglesia Católica en este momento que se avecina la Semana Santa y algún mensaje con relación a esa preocupación a la población? Sí, nosotros sobre todo queremos dirigirnos a la población católica que asuma este compromiso que nosotros tenemos como iglesia de vivir la Semana Santa de lo mejor posible, de mantenernos comunicados con los diferentes medios de comunicación como Super TV 55, que siempre lleva una semana, una transmisión de toda la Semana Santa, y visitar las iglesias para que así tengamos el mensaje directo, porque se está hablando mucho de que mucha gente se va a la playa a descansar. También la Semana Santa la gente lo coge para descansar y también es justo. Pero lo que yo digo, cuando se vayan al lugar del descanso, pues no olviden la iglesia, de que en cada lugar de República Dominicana donde estén, siempre hay una iglesia, una parroquia disponible donde acudan a los actos litúrgicos para mantener ese espíritu de oración, porque sobre todo la Cuaresma es un tiempo de oración. Usted decía ahorita, ya fuera de cámara, que le preocupaba que en esta Semana Mayor pues se produzcan algunos conatos de protesta. ¿Teme usted que eso pueda ocurrir en realidad? Bueno, creo que ahora, durante esta Semana Santa no, porque recordemos que ya se había hecho una tradición por aquella dificultad en el tiempo del gobierno de Jorge Blanco, cuando en la Semana Santa nos sorprendió, cuando la gente retornaba a su casa, una gran movilización, sobre todo en Santo Domingo. Pero creo que la situación mundial que estamos viviendo, de guerras, de dificultades, llama mucho a la conciencia y sobre todo a la prudencia de que incentivar movilizaciones y protestas sociales no es el mejor tiempo, que este es un tiempo para que juntos busquemos soluciones a los problemas principales que aquejan el mundo y República Dominicana. Porque ya en este momento tenemos que hablar del mundo, porque cualquier situación que sucede en un país, en cualquier país, tiene repercusiones directas e inmediatas en la economía, en la estabilidad social, en la estabilidad política, en la estabilidad religiosa de cada país. Nos enteramos continuamente. Por ejemplo, ya yo vivo aquí en San Francisco, sin embargo, yo sigo comunicándome y muy pendiente de todo lo que ocurre en Santiago a través de los medios de comunicación, de manera especial de Super TV 55. Siempre me mantengo atento, viéndolos a ustedes, escuchando los comentarios. Y estoy aquí en Santo Domingo, pero también conozco y vivo la vida de Santiago. En ese sentido es lo que pasa también a nivel mundial. En ese mismo tenor, Monseñor, ustedes desactivaron una protesta en San Francisco de Macorís, pero hay otro llamado para las 14 provincias del Cibao para el día 25. ¿Están ustedes haciendo alguna gestión para que eso depongan de esa protesta, de esa huelga? No se está haciendo porque vemos situaciones ahí un poco adversas, situaciones
que creo que entrar en un diálogo no sea posible. Y yo aprendí del gran líder de las mediaciones, que fue Monseñor Agripino Núñez Collado, que uno dialoga con la gente que quieren llegar a un acuerdo. Oh. Monseñor, en el día de ayer, Domingo de Ramos, una vez más se pronuncia el Papa en contra de la guerra. Lo llamó el disparate de la guerra, donde los actos de crueldad se cometen sin sentido. Vivimos nosotros estos últimos 2 años prácticamente con una pandemia que llevó tantas vidas y creó situaciones tanto en la parte emocional como la parte económica, personas que perdieron seres queridos, y ahora estamos enfocados en esta guerra, una guerra que no se avisora un final en las próximas horas, en los próximos días. Al contrario, con la intervención de otros países, pues el temor aumenta. Este mensaje del Papa es el mensaje que replica la Iglesia en estos días. Sí, tenemos que entender la gran preocupación que siente el Papa, y con él toda la Iglesia se une a este sentir del Papa Francisco. Recordemos que en una de los escritos últimos del Papa, Fratelli Tutti, todos hermanos, el Papa había dicho y reflexionó de que quizá la pandemia del COVID iba a transformar el mundo, y en esa transformación él plantea en uno de los números de pasar de un mundo menos solidario a un mundo más solidario. Y decía, porque en las situaciones de problemas que a veces creemos que repercute en una sola región del mundo, repercute en todos. Y dice, ojalá aprendamos de esta situación del COVID, que o nos salvamos todos o nos condenamos todos. Pero la tristeza viene cuando, saliendo ya, teniendo dominio ya de lo que es la pandemia de la COVID-19, nos encontramos con una guerra. Finalizando una pandemia que es la pandemia, que es también una guerra, porque es contra el cuerpo humano, el ser humano. Nos encontramos con esta guerra, esta invasión entre Rusia y Ucrania, que sí entendemos se pudo evitar a través del diálogo, a través de buenas negociaciones, porque eso no estalló de un día para otro. La situación de conflicto entre Rusia y Ucrania vienen desde la separación, los años 90, pero si uno diría, ok, de los años 90, viene mucho antes, desde la invasión de los pueblos, de varios pueblos, a todo lo que es la península de Crimea, donde estaban los tártaros, fueron expulsados, vienen los zares de Rusia. Es una zona que ha vivido largo tiempo en conflicto. Pero sí, en los últimos años, después de la caída del muro de Berlín y de la reorganización de lo que es hoy en día la Federación Rusa, se había organizado todo un diálogo para ver si se llegaba a un acuerdo de paz, por lo menos, y de respeto de los territorios. Pero vemos que no, que se ha interrumpido, y ahí yo vuelvo y digo lo que decía ahorita respecto a la huelga del 25. O sea, se dialoga con los que quieren llegar a un acuerdo, y no se veía por ninguna parte que se quería llegar a un acuerdo. Y cuando no se quiere llegar a un acuerdo, viene la violencia, que es el último término, lamentablemente. Pero aguardamos y esperamos por nuestra fe de que aparecerán gente con cierta cabeza tranquila y que van a mediar, apartando todo lo que son los intereses geopolíticos y económicos. La guerra de Rusia es la invasión de Rusia a Ucrania es un problema de la geopolítica mundial, de pedir quienes manejan el poder en la zona. Rusia no quiere que se le acerquen las naciones de la OTAN, porque es como, digamos, tener el enemigo en el patio, y eso no lo quiere. Yeah. Y era de uno de los acuerdos que se habían llegado, pero bueno, la situación ahora ha marcado muy distinta. Monseñor, para el 14 de mayo del pasado año, el Papa convocó a un encuentro mundial de líderes para lograr lo que usted decía, una sociedad universal que verse en la solidaridad, en el amor. Pero ese encuentro era para el 14 de mayo y no ocurrió. ¿Qué pasó con eso y si se pretende dar en algún otro momento? Sí, el problema estuvo todo lo que es la pandemia. Se evitó, pero sí la intención sigue de reunir los líderes mundiales
Recordemos que el Papa tiene gran interés en todo lo que es el diálogo universal, el diálogo con todas las naciones. Ya lo tuvo con todos los líderes religiosos, un gran encuentro hace unos años en Asís y luego en otros países donde él visita, siempre se reúne con líderes religiosos. Ahora lo importante es ese diálogo que es con todos los políticos y también religiosos y gente de buena voluntad que influyen en las decisiones mundiales. Eso es lo que él pretende, de tal manera que dialogando todos podemos llegar a un acuerdo por lo menos de paz universal y de respeto mutuo, porque esa paz va a surgir de respeto mutuo entre las naciones y en los pactos también que se hagan los acuerdos. Porque se puede llegar a un acuerdo, sin embargo, no tener la intención de cumplirlo. Y el Papa lo que pretende es que compartimos como una casa común, que es la frase que él ha acuñado en el lenguaje ecológico de hoy en día. Esa casa común nosotros todos la cuidemos porque todos vivimos en ella. Imaginémonos en una casa donde vivamos como perro y gato, por poner un ejemplo así más llano. Es insoportable vivir. Y si no cuidamos esa casa común, si no dialogamos, si no nos miramos el uno al otro en nuestras diferencias, porque hay diferentes corrientes políticas, hay diferentes corrientes religiosas, culturales, sociológicas, y lo importante es que uno a otro nos soportemos con paciencia esa diferencia, pero que caminemos hacia esa meta común que es la paz universal. En esa meta común, y usted hablaba de los encuentros con los líderes religiosos del mundo, y sí hemos visto cómo la Iglesia Católica se ha expandido hacia otro continente como Asia y esa zona, donde ya hay cardenales. ¿Esa hegemonía busca una sola religión? ¿Que haya una sola religión? No. Lo que buscamos es que todos seamos uno, en la diferencia. Yeah. En la diferencia. Que podamos, que la fe en un solo Dios, que tengamos un solo bautismo y una sola iglesia, no implica una sola iglesia católica, sino que nos comprendamos, que como hermanos trabajemos por un mundo mejor y que tenemos el mismo Dios. El judaísmo tiene sus normas, tiene su creencia, el islamismo también, el budismo, el hinduismo y el cristianismo. Y lo que buscamos es que el mismo Jesús decía, Padre, te pido, fueron de las últimas oraciones de Jesús, Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Porque la unidad de los cristianos es, diríamos, un punto central, neurálgico, para que también los no creyentes crean en ese Dios uno, único y verdadero. Como católicos ya desde el Vaticano II entendemos que no se trata de crear una sola religión, pero sí una sola comunidad en la fe, que es algo muy diferente, sí. Los ufólogos, en ese tenor que usted habla de la religión, los ufólogos dicen que esa comunidad universal de que habla el Papa es tratando ya de decir cómo vino la vida a la tierra, que el Papa está llamado a decir y que lo vas a decir, que va a revelar la realidad de la existencia del hombre en la tierra, y ellos se refieren ya a la existencia de extraterrestres. ¿Cuál es la posición de ustedes como religiosos con relación a eso? Como iglesia nunca negamos que haya vida en otro planeta, que Dios habla de la creación. Claro, nosotros acentuamos más la Tierra porque vivimos en el planeta Tierra, pero nunca se ha descartado lo que es la vida en otro planeta. Incluso el Vaticano, en un documento, planteó la situación de que no necesariamente debemos creer que este es el único planeta donde haya vida. Recordemos además que el Vaticano siempre ha sido uno de los que da grandes aportes a nivel de la ciencia, de la cosmología, y que tiene uno de los satélites más modernos del mundo de observación del universo, y que ya desde Copérnico, desde incluso Newton, el Vaticano fue muy interesado en todo esto, en este mundo de la ciencia.
y que ayuda junto con otros científicos del mundo entero, los creyentes y no creyentes, a investigar lo que es el universo como tal. Porque la Biblia habla del universo. Dios creó todas las cosas y dentro de esa creación, pues diríamos, si hay vida fuera del planeta Tierra, digamos, son también criaturas de Dios. Iniciamos hablando de la Semana Santa, Monseñor, la Semana Mayor, que inicia el Domingo de Ramos con el anuncio de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero hay etapas importantes durante esta semana, la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Cuál es la más importante para la Iglesia Católica de todas estas? La resurrección. La resurrección. La vigilia de Pascua, sí. Aunque uno podría decir, ok, son las 3 desde el Jueves Santo que comenzamos el llamado Tríodo Pascual, se va dando ese proceso que después repercute en lo que es el fundamento de nuestra fe. El Jueves Santo tenemos en la mañana la misa crismal, donde se consagran los santos óleos para el bautismo y otros sacramentos, el orden sacerdotal, para la unción de los enfermos. También la instauración de la Eucaristía, porque recordemos que Jesús se reúne con sus discípulos y sabiendo que él iba a ser crucificado, él reúne a sus discípulos en una cena y nosotros lo vemos, el cristianismo, como la instauración de lo que es instauración e institución de la Santa Eucaristía. Luego en la noche, el lavatorio de los pies, Jesús nos enseña a ser humildes, a servir. Y el Viernes Santo, que celebramos la muerte, decimos en nuestra fe que sin muerte no hay resurrección. Nos enfocamos mucho hacia la muerte porque ya venimos de una tradición, diríamos, latina, donde se acentuó mucho la muerte, pero el cristiano no vive para el Viernes Santo, vive para el Domingo de Resurrección, que es donde Jesús vence a la muerte y que gracias a esa resurrección hoy creemos y hoy confiamos en Dios. El apóstol Pablo dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra fe. Y nos concentramos, si bien el Viernes Santo lo tenemos como ese momento de dolor y acompañamos a Jesús en camino al Calvario y también en su muerte, pero ese acompañamiento sabemos que lo hacemos en vista a la resurrección que tenemos en Jesucristo. En Jesucristo hay vida. Que el domingo de resurrección... Sin la resurrección también no hubiese habido iglesia católica ni cristiana. Así es. Que el domingo de resurrección es la verdadera, la real Pascua, ¿verdad, Monseñor? Sí, es la Pascua. En la Pascua celebramos como el sábado en la noche, porque recordemos que para la iglesia el tiempo litúrgico es diferente al tiempo civil. Siempre se comienza en la tarde, a partir de las 3 o las 4 de la tarde ya nosotros celebramos la liturgia del siguiente día. A veces escuchamos que se celebra la misa del sábado en la tarde y el sacerdote dice, en este quinto domingo, es porque ya el domingo comienza con el sábado. Y en la misa de resurrección, muchas parroquias la celebran en las noches del sábado. Hay países donde la celebran a las 11 y hay otros países donde la celebran a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, porque dice que Jesús resucitó en la madrugada de ese día, al tercer día. Si murió viernes, tercer día es el domingo. ¿Y la cuaresma termina qué día entonces, Monseñor? La cuaresma terminó ayer, con el Domingo de Ramos. Terminó ayer la cuaresma. Sí, comienza lo que es la Semana Mayor. Ya. Que hay mucha confusión, que cree que la cuaresma incluye la Semana Santa, la Semana Mayor, y no es así. No lo incluye porque ya son otro tipo de celebración y ya es como diríamos la culmen, aunque está dentro de lo que sí es el tiempo cuaresmal, pero ya hay como que se marca un segundo nivel ahí. Tenemos que ir a una publicidad, pero antes de ir a cumplir con los compromisos, ¿desde cuándo ha existido o tiene algún vínculo, relación la habichuela con dulce con la iglesia, Monseñor? De hecho, yo no sé de dónde viene esa tradición, es que cada pueblo va haciendo sus tradiciones. A mí me decía un extranjero que dije que la habichuela con dulce se puso como era algo tan raro, sí, para recordarnos que en el mundo hay cosas raras también.
porque no entendía cómo nosotros los dominicanos comemos habichuelas con dulce. Con el miércoles de ceniza que inicia la cuaresma y con el viernes santo es oficial en muchos hogares dominicanos. Sí. Y antes la remolacha también, recuerden que forma parte de la y el huevo. Sí. El bacalao también es parte de esa gastronomía. Es tradición de cuaresma. Sí. Y el no comer carne en muchos católicos, monseñor, el Viernes Santo, sobre todo. Sí, no, ya eso es propio del catolicismo a nivel mundial. Y la iglesia... Los viernes de cuaresma, miércoles de ceniza, viernes de cuaresma, Viernes Santo es día de abstinencia, y a nivel universal se buscó la norma de que sea la carne. Porque con esto lo que se buscó fue la unidad, lo que le llaman a nivel de iglesia como tal. Y dijimos, bueno, todos los católicos ese día no comemos carne y hacemos ese sacrificio en vista al bien de otros. Que muchas veces, monseñor, no lo que entra. Carne, sino que esa carne que yo dejo de comer, no gastar dinero en un bacalao que ahora sale más caro que la carne. Es verdad, eso es y hacer un bien, una obra de caridad. Lo que se buscaba desde un principio era hacer un bien, una obra de caridad. Antes, monseñor, cuando... Está dentro de lo que es el ayuno, que puedo explicar en el segundo segmento. Antes, cuando hacíamos, monseñor, arenco bacalao, cerrábamos las puertas, la ventana y todo para que el vecino no se enterara de que estábamos en olla. Ahora ya no, ahora es diferente. Ahora es todo lo contrario. Es así. Vamos a publicidad, monseñor, y ya regresamos con usted. Ramón Alfredo de la Cruz Valdera está con nosotros. Es el obispo de la diócesis San Francisco de Macorís, ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya regresamos. Continuamos conversando con Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, es el obispo de la diócesis San Francisco de Macorís. Con él contamos siempre que requerimos de su presencia y de su conocimiento. Monseñor, ya para darle
término a esta celebración de la Semana Santa, la Semana Mayor, hay códigos diferentes en cuanto a vestimenta. Esto tiene su significado, claro está, para cada ocasión. Incluso creo que hasta la misma homilía cambia, la Eucaristía. Cuéntenos un poquito de eso para edificarnos y que la población conozca, sobre todo aquellos que seguimos esta tradición. Si nosotros en la Iglesia Católica también lo siguen algunas otras iglesias que mantienen tradición o cierta unidad con la Iglesia Católica, como son los anglicanos, los ortodoxos, iglesias católicas nacionales o nacionalistas, como aparecen también en algunos pueblos. Tenemos colores que van distinguiendo la época. El verde, por ejemplo, es el ordinario. Es el tiempo ordinario, se usa verde. Después, en lo que significa cuaresma, penitencia, pero también espera, utilizamos el morado. Y el rojo para las fiestas de los mártires, o cuando se celebra una fiesta que tiene que ver con la sangre, con la entrega, pero también la realeza. Y el blanco, que es ya signo de pureza, lo usamos en el tiempo de Pascua, que veremos a partir de ahora, del sábado en la noche. Durante 50 días vamos a estar utilizando el color blanco. En la Semana Mayor podemos ver sobre todo el uso del rojo, como era ayer, porque celebrábamos ya la pasión de Jesucristo, se lee la pasión. Luego seguimos con el morado durante estos 3 días. Y luego pasamos a lo que es el color blanco en la Pascua de Resurrección. Esos son el sentido de cada color, pero también las Eucaristías son diferentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Viernes Santo no se celebra la misa, como decimos, sino que se hace un acto litúrgico, una celebración de la palabra, porque ese día es donde acompañamos a Jesús en el sepulcro, y se celebra es más bien la pasión. Vemos que se hace la oración universal, que es una oración que se hace por todos los pueblos, por el mundo, peticiones por los no creyentes, peticiones por las iglesias separadas. Eso se llama la oración universal del Viernes Santo, y la comunión luego se da. Pero si observamos el sábado es el único día donde no está mandado celebrar misa, el sábado, porque ahí recordamos que Jesús está en la tumba, y lo que hace la iglesia es que acompaña a Jesús en la tumba, a los discípulos, de manera especial un día también dedicado a acompañar a María en su dolor de su hijo en la tumba. Ya el sábado en la noche, o en la noche con la vigilia de Pascua, nosotros vemos, dicen algunos que no acostumbran a la iglesia, que es una misa muy larga, porque está estipulado unas 7 lecturas del Antiguo Testamento, donde recordamos toda la historia de la salvación. Es de las misas más largas que hay, o es la más larga, sí, que está estipulada en la iglesia, porque se leen las 7 lecturas. Viene la renovación del bautismo, renovamos el bautismo, y también se recomienda tener bautismo de personas ya adultas, de personas mayores. Y el encendido de las luces es una de las misas que se viven con mayor intensidad, con el encendido de las luces, que se hace la procesión, la bendición del fuego como tal también ese día. Tiene muchas partes rituales que hacen esta Eucaristía muy, muy bonita, que llevan al espíritu de las personas que están, llevan el espíritu a lo alto de las personas que participan. Olvidé decir lo del jueves santo, que el lavatorio de los pies, también esa presencia de la humildad dentro de la iglesia, que Jesús manda, recordando aquel momento cuando él toma una vasija con agua y se arrodilla a los pies de los discípulos y lava los pies a Pedro, a los discípulos, en muestra de señal, y dice: hagan ustedes también lo mismo, actuar con humildad.
Son días en que son muy diferentes a lo normal. Por esto nosotros llamamos también, le decíamos, uno de los tiempos litúrgicos es el tiempo ordinario, que es lo ordinario, lo que se hace del día a día. Pero esta Semana Mayor es muy rica. Así que yo invito a todos los católicos y no católicos a que participemos de estas liturgias de Semana Santa, que en sí tiene un significado muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Monseñor, hay un grupo a nivel mundial que se llaman los conspiracionistas, que tienen la teoría de la conspiración y que destacan el papel de la Iglesia Católica, la vida de Jesús. Entonces, ellos dicen y cuestionan de por qué la Iglesia solamente destaca el nacimiento de Jesús y el suplicio, o sea, la muerte, la pasión, etcétera, y no habla de su juventud, que fue un gran emprendedor según esas teorías, y que solamente se destaca la vida de Jesús desde su desaparición en el templo, el niño perdido en el templo, etcétera, y luego después de los 33 años. Recordemos que todas las religiones tienen un libro sagrado. El islamismo tiene el Corán, el judaísmo tiene lo que es el Antiguo Testamento, y los cristianos tenemos la Biblia completa, que es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y que al ser religiones inspiradas en libros sagrados, pues nos acogemos a celebrar lo que está en esos libros. Y resulta que están los años, diríamos, perdidos de Jesús, que no los recoge la Biblia, que es cuando ya él desaparece a los 12 años, dice, que desaparece, aparece en el templo, y luego ya se pierde. Y luego aparece para el bautismo en el Jordán, ser bautizado por Juan. Hay todo un periodo de la juventud donde no lo celebramos porque no sabemos mucho. Las fuentes que tenemos no son fuentes confiables, y al no ser confiables no pertenecieron a lo que es el libro sagrado del nuevo canon de la Biblia cristiana. El Papa emérito Benedicto XVI siempre le llamó la atención esos años perdidos de Jesús, y trató de investigar lo más posible. Es de las personas que más se han aproximado a ese momento de los años perdidos de Jesús. Diríamos, nosotros decimos años perdidos porque a nivel de la Biblia no lo encontramos. Y las fuentes que se tienen son algunas más referencias históricas o los libros que no son canónicos y no son fuentes muy fiables, y la Iglesia vio que al no tener una fuente tan confiable, prefirió no tomarlo. Pero ojalá, si aparece también, la Iglesia está abierta, que aparezcan unas fuentes bien confiables donde nos digan qué hizo Jesús durante ese tiempo. Sería maravilloso, un gran hallazgo que nos ayuda también a nuestra fe. Y a partir de ese momento, Monseñor, cuando el niño se extravía, que lo encuentran con sabios, y este niño hablando de la forma y el conocimiento que muestra, ahí es cuando ya nos damos cuenta de que realmente ese es el enviado. No. Hay referencias, por ejemplo, el mismo momento de la concepción, con el anuncio que el ángel le hace a la Virgen María, que le dice que será que el hijo que estará en su vientre no procede de hombre alguno, sino del Espíritu de Dios, y que será el Emmanuel. Esa es la primera persona, la Virgen María es la primera persona que se entera que Jesús es el Mesías. Pero en cuanto luego, a señal, la segunda persona, sí, a nivel bíblico, es José. Recordemos que José, como decimos en buen cibaeño, se puso chivo cuando se enteró que su novia salió embarazada. Y él toma una actitud de cualquier hombre, o sea, que tenga una novia y dice, bueno, que está embarazada y no han tenido relaciones sexuales, diría, pero ¿de dónde viene este muchacho? Y a José se le confía también de que se lleve a María, porque en el vientre de María estaba el Salvador. Luego vemos nosotros también cuando María va donde Isabel y la visita. Isabel también, dentro de esa historia bíblica, sería como la tercera persona que se entera de que dentro de María estaba el Salvador del mundo. ¿Quién soy yo para que visite la madre de mi Señor?, dice Isabel. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y así sucesivamente.
Ya en el templo lo que dice la palabra es que María guardaba todo en su corazón. Ella reservó también ese momento de Jesús. Y recordemos que cuando es presentado ante el sabio, el anciano Simeón, él le dice que una espada atravesará tu alma. Y María guardaba mucho en su corazón. María no hablaba mucho de Jesús, según la Biblia. Y quizá por esto también no aparece en esos años después del templo, porque no se encargaron de estar hablando continuamente. Ella guardó ese secreto, dice la palabra de Dios. Y cuando él es bautizado ya en el Jordán por Juan el Bautista, es que dice la palabra que se oyó una voz desde el cielo que le dijo: este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Ahí hay una manifestación de que él es el enviado. Y luego en los diferentes textos Jesús se encarga de decirle a los discípulos. Recordemos que una de las causas por las cuales Jesús es sentenciado es que dicen que se da por hijo de Dios. Y en esta semana la semana anterior, hemos estado leyendo cómo Jesús se encargó de explicarle a los discípulos que él era, además de hijo de Dios, era el mismo Dios, pero los discípulos no entendieron. O sea, por mucho que le explicaba, los discípulos no entendieron este gran misterio de nuestra fe. Por esto en la comunión, cuando consagramos la hostia, decimos, este es y el vino, decimos, este es el misterio de nuestra fe. Jesús se encargó de aclarar el misterio de la Santísima Trinidad y de que él era el Mesías. Pero no siempre lo entendieron en ese sentido. Ya, tenemos que ir a publicidad, Monseñor, una vez más. Vamos a colocar estos compromisos y continuamos con este conversatorio. Muchas gracias.
Continuamos con Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, compartiendo el café de Diario 55 de este lunes. Estamos en Semana Santa, Semana Mayor. Monseñor, ok, está por ahí. Monseñor, Sí. la Biblia guarda muchos capítulos y muchos secretos, frases que todavía la gente no ha entendido. Como ejemplo, el mensaje de Jesús cuando María llega, que Él está con los apóstoles y le dice, ellos le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos, y Él le dice, yo no tengo hermanos, ustedes son mis hermanos. Y la gente todavía está en una discusión si María tuvo más hermanos, si en realidad eran sus hermanos. Y ese mensaje que envió Jesús ahí, que todavía hay un grueso de la población y de los mismos creyentes que no entienden. Sí, recordemos que la palabra de Dios, sobre todo la Biblia, es un libro que, si bien aclara muchos misterios, otro lo deja prácticamente sin aclarar, porque esa no era su función. Lo que escribieron los escritores sagrados, lo que hicieron fue darnos una aproximación a todo lo que Jesús dice. El mismo San Juan dice que si se intentara escribir todo lo que Jesús hizo en su vida terrenal, dice, no cabrían los libros, dice de manera así muy expresiva, porque no era la intención de la Biblia hacer una historia sobre Jesús, sino darnos aproximaciones de su misterio. Y en uno de esos casos está lo que son los hijos de María, muchos protestantes, diríamos no los luteranos, de formación religiosa, científica, descartan de que Jesús tenga más hermanos carnales. Solamente eso surge de alguna secta. Como sabemos, a nivel religioso hay tanta corriente como seres humanos, también diferencia entre los seres humanos y diferentes interpretaciones bíblicas. Pero Jesús se encargó de aclarar, o sea, vamos a esa parte ahí que Jesús aclaró de que no habían más hermanos, y si hubiese habido más hermanos de Jesús, hubiesen aparecido también en la Biblia. Alguien hubiese tomado a María cuando Jesús muere, Jesús se la entrega a Juan, porque quiere decir que no tenían a quien acudir. Y él la entrega, madre, ahí a tu hijo, hijo es ahí a tu madre. Si bien lo hizo a nivel también con carácter universal, pero también sabemos esa parte, sí, a nivel histórica, que María se fue con Juan a vivir a Éfeso. Y ella en ese momento no se vio rodeada, o los hermanos de Jesús hubiesen salido a defendernos. Aunque... Espérense, ¿qué están haciendo con mi hermano? Sin Sí. embargo, no aparecen a nivel bíblico. Y ahí vuelvo a lo que digo anteriormente, que como es las grandes religiones tienen libros sagrados, nosotros también tratamos de mantenernos fieles a lo que esos libros sagrados nos dicen. Aunque el mensaje está explícito, que lo que Sí, quiere sí. decir que los que están a mi alrededor son mis hermanos. Son mis hermanos. Jesús declara la universalidad. Sí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice. Los que están a mi ¿Quiénes alrededor. son mi madre y mis hermanos? Son estos los que hacen la voluntad de Dios. Otra frase, Monseñor, que encierra ciertas dudas, y es cuando él dijo ya en su suplicio en el Calvario, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue que él dudó de Dios, de su Padre. Sí, es un texto que se presta a largas interpretaciones. E incluso por lo que los no creyentes, en la época de grandes ataques sistemáticos a nivel ideológico y a nivel también de pensamiento de la religión, decían que la humanidad duró un tiempecito sin Dios, porque que esos 3 días de Jesús muerto, la humanidad estuvo sin Dios, porque Dios estaba muerto. Porque si decimos que Jesús es Dios, Dios es Jesús, muere Jesús, pues muere también Dios. Esa fue la interpretación que se hace. Pero a nivel cristiano entendemos muy claro que hablamos de 3 personas distintas de una misma naturaleza. Así se nos enseña en el catecismo, 3 personas distintas de una misma naturaleza. Y en el catecismo aprendemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Mantienen la misma naturaleza. Y que en ese momento, cuando Jesús dice, Elí Sabatali, ¿por qué me has abandonado?, él siente el abandono de la muerte, que es el ser humano que está ahí. Porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y hay momentos donde actúa el 100% hombre
el que siente dolor, el que siente tristeza, el que siente abandono. Porque también se lo preguntaron a él en la cruz: si tú eres Dios, manda a tus ángeles que te bajen de la cruz. Jesús no quiso en ese momento actuar como Dios, sino manifestar al ser humano esa humanidad que precisamente en esa cruz iba a ser redimida y a tomar una nueva dimensión. Y en cuanto a María Magdalena, Monseñor, el Nuevo Testamento habla de una discípula de Jesús. Hay otros que hablan de otra cosa. No, el Nuevo Testamento lo que habla son de las Marías. Incluso habla que habían varias mujeres que le ayudaban a él con sus bienes. Porque Jesús también comía, Jesús también vestía. Entonces esas mujeres piadosas le ayudaban con sus bienes. Y el encuentro de María, cuando va y entra a la casa donde estaba Jesús ahí con unos publicanos y fariseos comiendo, que él va y ella va y le unta perfume, le lava los pies. Jesús después toma esto como referencia de que los que estaban ahí de criticones, diríamos, no lo hicieron. Sin embargo, esta mujer pecadora toma perfume. Vamos a entender lo que significa esto en la vida de un judío. Es que cuando tú entras a una casa, tú tienes que dejar los zapatos afuera. Tú no entras con zapatos a la casa de los judíos, se deja afuera y se ofrecen vasijas para lavarse los pies. Y en caso de no hacerlo, pues el anfitrión, una forma de decir es la bienvenida de las bienvenidas, es que el anfitrión te ofrezca perfume para lavarte los pies, perfumarte los pies. O sea, si uno quiere entrar en un modo de chiste, uno diría, bueno, sería que Jesús tenía mal olor en los pies. ¿No? O sea, es un rito perteneciente a lo que es la religión judía. Jesús se movió fue dentro del ambiente de la religión judía, que es también lo que debemos interpretar. Jesús en ese momento, diríamos, no era cristiano, no era católico, él era judío. Pero en ese momento, y vivió la fe judía. En esa época... Ajá. Sí, diga. No le iba sobre María Magdalena, que se dice también que ella era una líder dentro del grupo de Jesús y que incluso estaría por encima de Pedro. ¿Eso la Iglesia Católica lo percibe así? Lo último de Pedro no lo entendí. No, que ella estaba por encima de Pedro, en liderazgo dentro de... No. Eso en el cristianismo no se interpreta de esta manera. Yeah. Lo que se dice sí que estaban las mujeres que ayudaban a Jesús. Y las tres Marías se mencionan mucho, las tres Marías, que son María Magdalena, María la madre de Jesús, María Magdalena y María la madre de Santiago y Juan. Yeah. O sea, siempre aparecen ahí. De Santiago, Andrés y Juan. Yeah. O sea, aparecen siempre ahí esta mujer, y es también loable que dentro de esa cultura judía se resalte tanto el papel de la mujer, que eso daría otro paso a una larga reflexión del papel de la mujer ya desde el inicio del cristianismo, cómo ellas están atentas. Ellas son también las primeras mensajeras de la resurrección, las tres Marías. Ellas van en la mañana a buscar el cuerpo de Jesús, porque decían, bueno, como murió viernes, recordemos, murió viernes después de las 3, ya no se podía hacer ningún trabajo según la ley judía. Y Jesús no pudo ser embalsamado como era la costumbre. Lo enterraron así, sin bañar, sin nada. Y estas tres mujeres preocupadas van muy de temprano al tercer día, que ya pasaba esa fiesta del domingo, de los 3 días, y van a la tumba. Y cuando llegan a la tumba, encuentran la tumba vacía. Y ahí Jesús se le aparece y le dice, vayan, anúncienle a los discípulos que yo he resucitado. Y ellas son las primeras mensajeras que van. Y en este sentido, pues, María Magdalena juega un papel importante, que está también en discusión si aquella pecadora que se acercó cuando era apedreada era María Magdalena o no. Eso no se sabe porque la Biblia no lo dice. Dice de una mujer. Sí, hay otro capítulo, monseñor, que entra en dudas, que es la traición de Judas. También se dice que no solamente Judas traicionó a Jesús, porque Pedro lo negó y lo califican como una traición, y todos salieron corriendo y lo califican como una traición. ¿Cómo lo interpreta la iglesia eso? Hubo una diferencia entre Pedro y Judas. Judas lo vende por intereses económicos.
Dice incluso que él era el tesorero, era un agente de confianza, porque yo no pongo un tesorero si no tengo confianza. Pero se dejó corromper por el dinero y empezó a mal usar el dinero. Diríamos, Judas es el primer corrupto del cristianismo, para que sepamos que la corrupción existe ya. Desde el lado de Jesús habían corruptos, hasta el día de hoy hay, al lado de Jesús incluso, corruptos. Y Pedro, lo de diferencia de Pedro tuvo esos momentos de debilidades, pero Pedro siempre lo reconoció como Mesías. Pedro no lo vendió. Él lo negó, sí, pero no lo vendió y se mantuvo firme hasta tal punto que, aunque no estaba en el momento de la crucifixión, él apareció luego y empieza a reunificar la iglesia, tal como Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y él es fiel a ese mandato de Jesús. Pero claro, en el momento de la crucifixión, la palabra de Dios solamente menciona que estaban ahí al lado María, la madre, y Juan. Es para que veamos también, porque, digamos, toda la historia de Jesús es una enseñanza para nuestra vida. Eso ocurre también en las personas que tienen poder. Cuando usted tenga el poder, mucha gente está con usted, mucha gente son amigos, mucha gente lo alaban, le aplauden todo. Cuando uno cae en desgracia, esa persona que tiene poder cae en desgracia, ¿qué sucede? Empiezan a alejarse de él, a dejarlo solo. Y fue lo que pasó con Jesús. Jesús fue dejado solo, Jesús fue abandonado. Este fue el gran problema, él fue el abandonado. Incluso los mismos discípulos, el mismo Pedro, el mismo Santiago, se fueron para otra parte. Y quizás, aunque dice la palabra que lo miraban desde lejos, lo miraban desde lejos. Quizás estaban ahí, pero mirando de lejito por si acaso. El tiempo nunca es suficiente para conversar con usted, Monseñor. Ya estamos en los minutos finales. Una reflexión, algún mensaje a toda la población en esta Semana Santa. A los católicos. Yo siempre envío dos mensajes. A los católicos practicantes, a los católicos no practicantes y a los que no son católicos. La Semana Santa es un tiempo de reflexión especial para nosotros los católicos. El llamado que yo hago es que aprovechemos esta Semana Santa para acercarnos más a Dios, que lo dediquemos a oración, a penitencia, a sacrificio y que oremos por la paz del mundo, sobre todo la paz en Ucrania, que no se sigan perdiendo vida y que sigamos reflexionando en nuestro interior, porque de nuestro interior es lo que va a salir, es lo que hace daño, como dice también Jesús, que tratemos de vivir con intensidad estos días. A los católicos no practicantes que se van a la playa, que se van para otros lugares, que traten de recordar por lo menos que el Viernes Santo es el Viernes Santo, que Jesús murió por ti y por mí, y que acudan a las iglesias. En todos los lados en República Dominicana hay iglesias. Que traten de buscar ese momento de respetar el Viernes Santo, que aunque celebren todo, pero que por favor el Viernes Santo lo respetemos, porque Jesús murió también por ti. Y a los no creyentes, que respeten a los creyentes, que si saben que en un lado hay una iglesia que está ahí celebrando, no ponerle una bachata a 100%, o unos merengue, o una bebedera, que aprendamos a vivir una sociedad donde nos respetemos. Y que la Semana Santa es un tiempo muy especial para nosotros los cristianos. Le pedimos en ese momento, en esta semana, que respeten esas acciones nuestras y que vivamos en paz. Pidamos por la paz del mundo. Muchísimas gracias, Monseñor, por habernos cedido parte de su tiempo en esta mañana del lunes. Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, quien es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, ha estado con nosotros en esta conversación, iniciando nuestra corta semana laboral, que concluye el próximo miércoles, porque el jueves ya pues estará la programación especial de este canal como todos los años. Gracias a ustedes por la sintonía, la invitación para que continúen con la programación de Super TV 55, en nombre de todos los que hacemos posible este espacio Diario 55 y este café. Muchísimas gracias. Feliz resto del día.